Bueno, perfecto. Vamos a arrancar la clase de hoy. Bueno, la posgrado me avisó que esta semana, martes y miércoles, iba a estar cerrada la facultad, así que bueno, tuvimos que hacer nuevamente una reunión virtual, así que ya desde la semana que viene nos reincorporamos presencialmente a las clases. Pero bueno, aprovechando que nos toca clase virtual, lo que quería hacer en la reunión de hoy son dos cosas. Por un lado, quiero revisar con ustedes este trabajo práctico sobre lo que es el efecto de los sindicatos sobre la desigualdad salarial, que es una aplicación empírica de Vela y Ferbeck de modelos para datos de panel. Acá está bueno porque esto es un ejercicio que está en el capítulo 10 del libro de Wooldridge, ¿sí? Que tienen para leer, sobre todo modelos lineales para datos de panel. Así que vamos a aprovechar la reunión de hoy para, por un lado, revisar todo el módulo de lo que es datos de panel en Stata. Vamos a hacer varias estimaciones, ¿sí? Utilizando un poco los conceptos que introdujimos la semana pasada. Así que eso por un lado lo vamos a hacer, digo, todo este trabajo práctico, vamos a construir un código y vamos a ir revisando los resultados de estimación. Y después por otro lado, también lo que vamos a revisar es la construcción de una estructura de datos de panel con los microdatos de la encuesta permanente de hogares, para el cual también ya hay un código armado, pero lo que más me interesa es que lo revisemos paso a paso, digamos, ¿no? Cómo armar un panel de dos periodos en Stata a partir justamente de los microdatos de la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Así que eso es un poco lo que me interesa. Sí, acá justo me preguntan por la grabación de la semana pasada. Sí, sí, está disponible. Yo todavía no la subí a Campus, pero sí, cuando terminemos esta reunión, que también la estoy grabando, lo que voy a hacer es subir ambas, ¿sí? En un mismo enlace. Así, así tienen todo el material. Y también voy a subir justamente los códigos de Stata, todo lo que tenemos acá sobre justamente datos de panel, ¿sí? Así que digo, creo que tampoco compartí los do files, así que bueno, voy a compartir en un único enlace, van a poder descargar la clase de hoy y la clase de la semana pasada, ¿sí? Y el material. Así que eso es un poco lo que quiero. Buenísimo, así que bárbaro, no, por favor. Bien, así que eso por un lado. Después, por otro lado, otra cosa que también me interesa revisar con ustedes, que no suele ser habitual en los cursos de econometría, ¿sí? De la maestría, pero que sí es muy relevante para el análisis empírico, es el hecho de la construcción de modelos para datos por cohortes, ¿sí? O lo que también se conoce en las aplicaciones como pseudopaneles, ¿sí? O sea, la realidad es que en Argentina no hay estructuras de datos de panel. Esa es una realidad. Lo que hay es la encuesta permanente de hogares, y esa encuesta permanente de hogares tiene un esquema de rotación, ¿sí? Que ese esquema de rotación en detalle se puede consultar en la metodología de la EPH continua, ¿sí? Que se mide trimestralmente y que bueno, se va rotando, ¿sí? La muestra, y eso nos permite hacer un seguimiento sistemático de una misma vivienda y de un mismo hogar hasta un año y medio, ¿no? Que no son periodos consecutivos, ¿sí? Sino que son 2 trimestres de un año en particular y los 2 trimestres perdón, y 2 trimestres, pero del año siguiente, ¿no? Así que tiene un esquema de rotación particular. Así que obviamente hay muchos estudios empíricos, mucho trabajo empírico que exige el seguimiento sistemático de una misma unidad económica a lo largo del tiempo. Bueno, en muchos países desarrollados existen esas estructuras de datos, en Argentina particularmente no. Por eso existe un second best de lo que es la estructura de datos de panel, que es lo que se conoce como pseudopaneles, que esto también se los voy a presentar y lo vamos a aplicar con los microdatos de Stata. Esto implica básicamente no hacer un seguimiento sistemático de una misma unidad económica a lo largo del tiempo, sino un seguimiento sistemático de un conjunto de sujetos con características similares, ¿sí? Donde el criterio para definir justamente a ese conjunto de sujetos con características similares es el año de nacimiento, ¿sí? Así que a partir de los microdatos de la encuesta permanente de hogares, sí puedo hacer un seguimiento sistemático de sujetos con características similares. Generalmente esto es lo que se define como pseudopaneles, ¿sí? Y la definición
de la unidad a la cual uno sigue de manera sistemática a lo largo del tiempo, como primera variable de corte va a ser el año de nacimiento, ¿sí? Como segunda variable de corte puede ser el sexo, ¿sí? Por lo general, la definición del grupo a seguir, ¿sí? De manera sistemática a lo largo del tiempo suele basarse en aspectos deterministas de esa unidad económica individual, lo cual el año de nacimiento es una variable determinista, al igual que el sexo es una variable determinista. Así que en ese caso uno puede, a partir de los microdatos de la encuesta permanente de hogares, hacer un seguimiento sistemático de un conjunto de sujetos con características similares, ¿sí? Por ejemplo, sujetos nacidos entre el año 1939 y el año 1943, hasta un conjunto de sujetos nacidos entre el año 1984 y el año 1988. Yo puedo seguir de manera sistemática a este conjunto de sujetos, a estas personas, ¿sí? Que es el cohorte, básicamente el grupo, ¿sí? Lo puedo seguir de manera sistemática a lo largo del tiempo. Así que esto en Stata se puede hacer y particularmente para economías en desarrollo, para economías de América Latina, ¿sí? Donde no hay paneles reales, muchas veces el diseño del experimento está basado en esta estructura de datos por cohortes. Este material no está disponible en el libro de Wooldridge, sí está disponible en otro libro de econometría, ¿sí? El libro de CIAO, ¿sí? De modelos para datos de panel. Y hay otro también que después se los voy a compartir, que está en la bibliografía, donde hay un anexo que explica un poco sobre lo que es esta metodología, ¿no? De un seguimiento sistemático de grupos de sujetos con características similares, basadas entre ellas en el año de nacimiento o bien basadas también en el sexo, ¿sí? Generalmente siempre variables deterministas para no producir endogeneidad. Así que este diseño de pseudopaneles también lo vamos a revisar, probablemente no hoy, pero sí lo vamos a revisar en clase, ¿sí? La semana próxima, porque es interesante, es un diseño que por definición va a estar desbalanceado, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, obviamente las cohortes más viejas, vamos a decir, por ejemplo, las personas nacidas, ¿sí? Entre el año 39 y el año 43, ingresan al experimento en el año 1996 y desaparecen, ¿sí? Del experimento en el año 2004, porque bueno, ya abarca a las personas cuyos años cumplidos estarán entre 61 y 65 años. Y por ejemplo, la cohorte más joven, ¿sí? En este caso personas nacidas entre 1984 y 1988, ingresan al estudio, como pueden ver acá, ingresan al estudio en el año, ¿sí? 2006 hasta la finalización, ¿sí? O sea, este es un panel, un pseudo panel que yo armé a partir de los microdatos de la encuesta permanente de hogares desde el año 96 hasta el año 2014, pero se puede extender esto, ¿no? Porque ahora tenemos más información, ¿sí? Así que después les voy a mostrar cómo armar todo esto, porque uno puede estimar relaciones entre variables económicas haciendo uso de un diseño de este tipo, ¿no? Haciendo uso de una estructura de datos de pseudo panel, ¿no? Lo que se conoce como datos por cohortes, ¿sí? Donde siempre esas cohortes está basada, por ejemplo, en el año de nacimiento por lo general. Obviamente hay material sobre esto, hay mucho trabajo empírico. Por ejemplo, acá hay un trabajo empírico interesante sobre la curva salarial dinámica, ¿sí? Donde utiliza esta estructura de datos. Esto después voy a compartir todo este material, pero hay mucha información. Como también tenemos otras aplicaciones típicas de movilidad de ingresos, sobre todo cuando uno quiere medir la movilidad social intrageneracional, no entre generaciones, sino intrageneraciones, ¿sí? Bueno, obviamente la estructura de datos que predomina para medir movilidad social intrageneracional es este diseño de datos por cohortes, ¿no? Obviamente el caso ideal sería hacer uso de una estructura de datos de panel como un proceso autorregresivo de primer orden, pero la realidad es que no hay datos, no hay paneles reales, sino que lo que se hace es construir las cohortes, ¿no? Como comentaba recién acá, ¿sí? La cohorte de sujetos, de personas, por ejemplo, nacidas entre 1980 y 1984, o sujetos nacidos, por ejemplo, en este diseño entre 1920 y 1924, ¿sí? Así que en función del experimento, bueno, uno puede medir relaciones entre variables económicas, como podría ser la correlación entre ingresos presentes e ingresos pasados, haciendo uso
¿sí? De esta estructura de datos que es un second best de los paneles, ¿sí? Así que eso ya después lo vamos a revisar. Yo ya tengo códigos armados para poder hacer todo esto y bueno, y lo vamos a extender justamente para poder aplicarlo a un caso de Argentina. Yo acá tengo armado un trabajo práctico que vamos a revisar con ustedes, que es esto ya después, digamos, ¿no? La curva salarial dinámica y curva de Phillips para Argentina. Lo vamos a hacer un estudio de pseudopaneles, ¿no? Generalmente la curva salarial dinámica y la curva de Phillips suele ser estimada a partir de estructuras de datos de series de tiempo, ¿no? Porque en general cuando uno quiere hacer un análisis dinámico, bueno, obviamente el corte transversal no nos sirve, la estructura de datos de panel sirve, pero la realidad es que para Argentina no tenemos paneles reales y tampoco hay paneles reales, me refiero a paneles que sean suficientemente largos, ¿no? Porque para poder medir relaciones dinámicas entre variables macroeconómicas o incluso entre variables microeconómicas o variables económicas en general, necesitamos tener suficientes periodos, ¿no? En el mejor de los casos, lo que tenemos con la encuesta permanente de hogares son 2 periodos. Y digo 2 periodos y no 4 periodos porque en el esquema de rotación de la encuesta permanente de hogares no tenemos 4 periodos consecutivos, ¿sí? Sino que hay huecos. Son 2 trimestres los huecos que hay entre un año y otro año. Así que por eso acá este trabajo está bueno, lo van a hacer también, ¿sí? Un paper que, bueno, acá hay obviamente una ecuación, ¿sí? Donde lo que nos interesa es correlacionar, ¿sí? El salario, ya sea en escala logarítmica, con el salario del periodo del año anterior, T-1, e incluir, por supuesto, también la tasa de desempleo, que va a ser medida a nivel regional para cada año. ¿Sí? Y luego controlando por otras características que en este caso hace referencia a las unidades microeconómicas, ¿no? Acá tenemos varias dimensiones en el análisis. I denota la unidad del corte transversal, T denota el dominio del tiempo, que va a ser el año, R denota la dimensión espacial, ¿sí? Porque sabemos que la tasa de desempleo, a diferencia del salario de una unidad microeconómica, bueno, la tasa de desempleo es una variable macroeconómica, ¿no? Mientras que este salario hace referencia a una unidad microeconómica, ¿sí? Así que por eso tenemos esta dimensión espacial también. Libro de Baltagi, ¿sí? El libro de Baltagi da bastante información sobre la aplicación de modelos econométricos para pseudopaneles, así que después lo vamos a revisar, ¿sí? Así que esto lo dejamos en stand-by. De todas maneras voy a ir subiendo material para que tengan disponible y de vuelta. Este es un diseño interesante, interesante porque uno lo puede aplicar a cualquier economía de América Latina, en el cual no hay datos de panel reales, ¿sí? Así que en este sentido, esto se puede hacer con los microdatos de la encuesta permanente de hogares porque tenemos la encuesta permanente de hogares, bueno, toda la década del 90, y bueno, ahí tenemos hasta ahora, ¿no? Hasta la actualidad, creo que ya está publicado el primer trimestre de 2024, ¿sí? Así que por eso hay mucha información que permite hacer este tipo de estudios, ¿sí? Así que esto me interesa justamente que vean esta metodología porque son recursos de investigación que pueden adquirir eventualmente para escribir algún otro paper, porque desde ya hay muchas preguntas de investigación que pueden ser, que deben ser respondidas mediante el uso de la estructura de datos de panel y no mediante el uso de la estructura de datos de pool de corte transversal, ¿sí? Por ejemplo, con un pool de corte transversal yo podría resolver problemas de evaluación de impacto de programas de política, pero no podría medir relaciones dinámicas entre variables, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de la curva salarial dinámica o la curva de Phillips, necesito la dimensión temporal, ¿sí? O sea, necesito conocer, por ejemplo, el ingreso laboral de un sujeto para distintos periodos. Al no tener ese tipo de información, puedo definir como unidad de análisis no el sujeto, sino la cohorte, ¿sí? Lo cual sí puedo imputar un ingreso laboral medio para ese grupo de sujetos con características similares, ¿sí? Así que por eso esta estructura de datos es bastante útil para resolver problemas. Bien, voy a hacer un pantallazo de este trabajo práctico, ¿sí? De Vela y Ferbeck, donde acá creo que había comentado la semana pasada sobre la base de datos. Esto es una base de datos que se puede descargar
del libro de Wooldridge, después obviamente lo voy a compartir, donde justamente tenemos 545 personas, ¿sí? De sexo masculino, trabajaron todos los días durante el año 1980 y 1987, o sea, tenemos un micropanel de 8 años, ¿sí? Y un N de 545, ¿sí? Así que acá tenemos 545 sujetos que son seguidos de manera sistemática a lo largo de 8 años, ¿sí? Así que esta es la base de datos WageSpan. Como bibliografía complementaria para aquellos que les interesan modelos econométricos para datos de panel, el libro de Arellano es un libro muy interesante. Tiene los primeros capítulos que desarrollan bastante bien toda la metodología para datos de panel. Y por supuesto el libro de Wooldridge, capítulo 10, van a encontrar incluso esta aplicación al final del capítulo en el listado de ejercicios empíricos, ¿sí? Pero bueno, la ecuación salarial va a ser una ecuación de este tipo que vamos a especificar. Acá sí podemos observar el salario horario de cada sujeto a lo largo del tiempo para cada año. Así que este es el proceso generador del salario, esta es la típica ecuación salarial definida, obviamente, a partir de esta estructura de datos de panel, ¿sí? Por otro lado, años de escolaridad formal, ¿sí? Sabemos que es la típica variable clave de este problema, no es la pregunta de investigación en esta aplicación, pero es un control relevante. Y la característica que tiene los años de escolaridad formal es que si bien exhiben variabilidad entre sujetos, no exhiben variabilidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Así que eso es importante, sobre todo porque sabemos que la escolaridad formal observada para nosotros es una variable proxy de la decisión de escolaridad formal, ¿sí? Y en ese sentido sabemos que para determinado rango etario, ¿no? Para el cual uno hace la evaluación de impacto, por ejemplo, del retorno no a la escolaridad, es de esperar que esa escolaridad formal alcanzada ya no exhiba variabilidad a lo largo del tiempo. Por eso, esta variable solo está indexada en el dominio de la frecuencia y no en el dominio del tiempo. Así que en un modelo para datos de panel siempre podemos tener variables que van a exhibir variabilidad en el dominio del tiempo o variabilidad únicamente en el corte transversal o variabilidad tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo. Así que en el caso de la escolaridad formal, exhibe solo variabilidad en el dominio de la frecuencia, lo mismo que la variable etnia, ¿sí? En este caso Black e Hispan, ¿sí? Son dos variables cualitativas que reflejan la etnia del sujeto, cuyos coeficientes beta 2 y beta 3 lo que van a medir son potenciales efectos de discriminación en el mercado de trabajo, ¿sí? Así que eso es lo que tenemos acá. Pero de vuelta, son aspectos deterministas, ¿sí? De la unidad microeconómica que solo exhiben variabilidad en la frecuencia, pero no en el dominio del tiempo, ¿sí? Como es de esperar. Después, por otro lado, tita t, que está acá adelante, ¿sí? Este es un parámetro que va a recoger el efecto de la macroeconomía, ¿sí? Sobre el proceso generador del salario, ¿no? O sea, sabemos que la distribución del salario horario por lo general, no es un proceso aleatorio idénticamente distribuido a lo largo del tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque hay crecimiento económico, ¿no? Y el crecimiento económico produce mejoras en la distribución del ingreso, ya sea una suba en la tendencia central de ingresos como consecuencia de la inflación o de las mejoras de productividad. Y después, por otro lado, también puede haber diferencias en la dispersión, ¿no? Del ingreso laboral. Así que en este caso lo que estamos captando con este coeficiente tita t son todos los efectos macroeconómicos, ¿no? Cómo la macroeconomía impacta en el proceso generador del ingreso laboral de estas unidades microeconómicas, ¿sí? Así que dentro de tita t tenemos factores macroeconómicos, como podría ser la tasa de desempleo, como podría ser el crecimiento económico, como podría ser la tasa de inflación, ¿sí? O sea, tenemos distintos factores macro que afectan a los aspectos micro de la que sería el proxy de la productividad laboral, ¿sí? Bien, después por otro lado tenemos los años de experiencia laboral. Esta sí es una variable que exhibe tanto variabilidad en el corte transversal como a lo largo del tiempo, porque bueno, esto es un panel definido a partir de un conjunto de sujetos que trabajaron a lo largo de los 8 años, ¿no? Si bien hay receso por vacaciones, licencia por vacaciones, obviamente la experiencia laboral suma un año
suma 1, digamos, ¿no? En cada año. Y después lo mismo, el cuadrado de los años de experiencia, simplemente para reflejar esa no linealidad existente entre la productividad laboral y los años de experiencia en el mercado laboral. Después, estado civil, esta es otra variable. Sí, adelante. Ah, Beleza. sí, pensé que querían hacer una pregunta. Voy a silenciar por las dudas. Ok, cualquier cosa, si alguien quiere preguntar algo, active el micrófono, no hay problema. Bien, después por otro lado tenemos estado civil. Esta ya no es una variable determinista, esta es una variable de decisión. Acá sí tenemos tanto variabilidad en el corte transversal como en el tiempo, ¿sí? Y después por otro lado tenemos la variable causal de interés del problema, que es union, ¿sí? Al igual que Merritt, es una variable binaria, toma valor 1 si el sujeto está afiliado al sindicato, cero caso contrario, ¿no? Sería como la variable tratamiento en este caso, ¿no? También exhibe variabilidad en el corte transversal, exhibe variabilidad en el tiempo. Acá la variabilidad que exhibe a lo largo del tiempo tiene que ver con la movilidad laboral. Digo, es lógicamente posible que un sujeto eh, se migre de un trabajo a otro trabajo en el cual puede no estar sindicalizado y viceversa. Así que por eso admitimos variabilidad en union. Difícilmente cada vez que uno ingresa en un trabajo y está afiliado a un sindicato, rara vez se desafilia, ¿sí? Digo, eso no suele ocurrir. Una vez que ingresa a la actividad profesional, probablemente quede, si está afiliado, queda afiliado y eso no va a exhibir variabilidad en el tiempo, pero bueno, si hay movilidad laboral, eso puede explicar por qué Union tiene variabilidad en el tiempo. Después, C sub B, mantenemos la notación de Waldrich. Esto es la heterogeneidad inobservable, ¿sí? Y obviamente acá la heterogeneidad inobservable puede ser un proceso aleatorio puro, o bien puede ser un parámetro a estimar, ¿no? Que ese va a ser el enfoque que vamos a aplicar, ambos casos, ¿no? Lo que sería el enfoque de efectos aleatorios, ¿sí? Pensar a esa heterogeneidad inobservable como un proceso aleatorio independiente e idénticamente distribuido o normalmente distribuido, o por otro lado, como un factor inobservable que está potencialmente correlacionado con otras características observables, ¿no? Digo, acá sabemos que dentro de C van a estar todas nuestras variables inobservables, como la habilidad individual, como las motivaciones del sujeto, ¿sí? O sea, todas características inobservables del sujeto que afectan a la productividad laboral y, ¿por qué no? Pueden estar correlacionadas con variables como los años de escolaridad formal, ¿sí? O también, ¿por qué no? Puede estar correlacionado con la variable union, ¿sí? Que es la variable causal de interés del problema. Así que en este caso el parámetro de interés es beta 7, ¿sí? Más allá de que especificamos la ecuación salarial, el trabajo tiene como propósito cuantificar el efecto de los sindicatos sobre la desigualdad salarial. Entonces acá asumimos que hay un retorno, ¿sí? Así que beta 7 va a tener lectura de retorno, ¿sí? O sea, la sindicalización trae aparejado un retorno. Así que bueno, queremos cuantificar cuál es ese retorno. O sea, sabemos y la estadística descriptiva nos puede indicar que hay diferencias sistemáticas en el salario medio entre afiliados y no afiliados, pero bueno, más allá de eso, lo que queremos cuantificar es el retorno, digamos, ¿no? Controlando por otros aspectos que son relevantes del problema. Así que bien, toda esta primera parte, lo que vamos a hacer en la primera parte es estimar la ecuación por pool de mínimos cuadrados ordinarios, o sea, esto es simplemente aplicar mínimos cuadrados ordinarios para la estimación de este modelo, ¿sí? A partir de la estructura de datos de panel, ¿sí? Así que acá no es muy distinto de lo que ya vinimos haciendo en otras oportunidades, ¿sí? Y, por ejemplo, responder preguntas de este tipo, ¿no? Aun cuando el efecto fijo esté incorrelacionado con todas las variables explicativas. La pregunta es si son confiables los errores estándar de las estimaciones arrojadas por este estimador, ¿sí? Acá un poco para explicar. Y después, por otro lado, calcular el error estándar robusto, ¿sí? Para todo esto. Bueno, obviamente pasa algo acá, ¿sí? Digo, puede ser cierto que la heterogeneidad inobservable, digo, es lógicamente posible que la heterogeneidad inobservable esté incorrelacionada con el resto de variables observables. Si ese fuera el caso, uno podría estimar la ecuación
por mínimos cuadrados ordinarios, porque mínimos cuadrados ordinarios sigue siendo un estimador consistente, ¿sí? Del vector de parámetros de interés, y eso va a ser así en tanto y en cuanto no haya un problema de omisión de variables. Así que en ese sentido, si el modelo está correctamente especificado y si esta heterogeneidad inobservable no guarda ningún tipo de relación con las variables observables, entonces vamos a decir que mínimos cuadrados ordinarios es un estimador consistente, ¿sí? Y el estimador consistente de lo que sería el retorno a la sindicalización, bueno, es mínimos cuadrados ordinarios, en ese caso. O sea, bajo el enfoque de efectos aleatorios, mínimos cuadrados ordinarios va a ser un estimador consistente. ¿Por qué pierde la propiedad de eficiencia? Bueno, pierde la propiedad de eficiencia por la estructura de datos, ¿sí? Fíjense en particular cómo queda el error de la ecuación. O sea, el error de la ecuación tiene componente idiosincrático, pero después hay una heterogeneidad inobservable que es un efecto fijo, ¿sí? Razón por la cual hay correlación serial en el error, ¿sí? Si uno calcula la correlación entre epsilon del iésimo sujeto en el año t con epsilon del iésimo sujeto en el año t-1, vamos a tener una correlación, producto del efecto fijo, ¿sí? Así que en ese sentido, el error de la ecuación de regresión va a ser un proceso serialmente correlacionado. O sea, ya por el hecho de que la estructura de datos sea de panel, va a haber correlación serial en el error por la omisión de esta heterogeneidad inobservable, aun cuando la omisión de la heterogeneidad inobservable no produce sesgo en el análisis causal, sí produce correlación serial. Entonces, en ese sentido, mínimos cuadrados ordinarios es el estimador consistente, pero no va a ser el estimador asintóticamente eficiente. El estimador asintóticamente eficiente es efectos aleatorios, ¿sí? Porque efectos aleatorios obviamente contempla la presencia de esa heterogeneidad inobservable. Por supuesto que le asigna a esa heterogeneidad inobservable el carácter de ser un proceso aleatorio puro, normalmente distribuido, y la estimación de la ecuación por efectos aleatorios implica, obviamente, estimar por mínimos cuadrados ordinarios una ecuación transformada para resolver el problema de la correlación serial en el error. Por eso, efectos aleatorios sería como aplicar mínimos cuadrados ordinarios o pool de mínimos cuadrados ordinarios a una ecuación transformada que permita, ¿sí?, esa transformación contabilizar la correlación serial en el error, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a hacer. Después, por supuesto, en el inciso 3 nos pide estimar la ecuación mediante el método de efectos fijos. Obviamente, efectos fijos es un concepto totalmente opuesto a efectos aleatorios. Efectos fijos admite la posibilidad de que esta heterogeneidad inobservable sí esté correlacionada con las variables observables. Y la realidad es que esa es la motivación, ¿sí?, de por qué vamos a hacer uso de la estructura de datos de panel. Digo, si realmente compráramos el argumento de efectos aleatorios y básicamente la heterogeneidad inobservable no estuviese correlacionada con las variables observables, digo, no tendría ningún sentido siquiera a priori ir a la estructura de datos de panel. Podemos resolver todo en el corte transversal puro, ¿sí? Pero bueno, como hay un problema de omisión de variables y como es más razonable pensar que la heterogeneidad inobservable está correlacionada con algunos aspectos observables de la unidad microeconómica, bueno, necesariamente el enfoque de efectos aleatorios no sería el enfoque más adecuado, ¿no? O sea, el enfoque adecuado sería el enfoque de efectos fijos, ¿sí? Admitir, obviamente, que esos aspectos inobservables guardan asociación estadística con las variables observables, pero con la premisa básica de que si bien hay variabilidad en el corte transversal, es un efecto fijo, no hay variabilidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Así que por eso el estimador intragrupo que vamos a aplicar a esta ecuación nos va a permitir remover la heterogeneidad inobservable, ¿sí?, y estimar por mínimos cuadrados ordinarios esa ecuación transformada, que es precisamente el estimador intragrupo, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es hacer las tres estimaciones por pool de mínimos cuadrados ordinarios
por efectos aleatorios y por efectos fijos y vamos a comparar los resultados de estimación. ¿Sí? Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Acá lo que voy a hacer es construir un código. Vamos a incluir, en este caso, modelos para datos de panel. ¿Sí? Lo vamos a armar. Esto es la aplicación, ¿sí? Efecto de los sindicatos. Vamos a poner trabajo práctico. Trabajo práctico, desigualdad salarial, ya se sobreentiende. Y le vamos a poner la aplicación de justamente la base de datos de Vela y Ferbeck, ¿sí? Que en este caso, Weisman, ¿sí? Que es justamente la estructura de datos con la cual vamos a trabajar. Así que este va a ser nuestro TP de panel data, lo vamos a incluir, ¿sí? Y voy a incluir también el doFile, ¿sí? Para justamente ir armándolo y después lo vamos a compartir, ¿sí? Así que esto es lo que tenemos, la apertura de la base de datos. Bien, voy a hacer una descripción de la base de datos para un poco ver qué es lo que tenemos acá. Hay muchas cosas, hay más variables que las que necesitamos, pero hay dos variables que son clave en una estructura de datos de panel. Una es la variable NR, que para nosotros va a ser el identificador del corte transversal, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos la variable tiempo, ¿sí? Que en este caso es la frecuencia anual, datos desde 1980 hasta 1987. Recordemos acá que son 545 sujetos, sexo masculino, seguido a lo largo de 8 años. 545 por 8 nos da la matriz de observaciones de 4.360 observaciones. Así que acá, simplemente para corroborar, 545 sujetos por 8, ¿sí? Tenemos exactamente las 4.360 observaciones que nos indica la matriz de datos. Después, por otro lado, acá hay variables que denotan la actividad en la cual se desempeña el sujeto, agricultura, la variable etnia black, obviamente, bueno, después acá también otros sectores económicos. Estas son variables que uno puede incluir como control en la ecuación salarial. Yo me voy a abocar únicamente a la especificación de la ecuación en el trabajo práctico, pero eventualmente si quieren pueden incluir como controles, ¿sí? La rama de actividad económica, ¿no? Porque sabemos que el salario no se distribuye de manera uniforme entre distintos sectores económicos, ¿no? Hay sectores económicos donde la productividad laboral es mayor que otro. Así que bueno, lo mismo en finanzas, etcétera. Bien, así que acá tenemos de todo, digamos, ¿no? Tenemos incluso también la profesión del sujeto, OCC son variables que describen la profesión, ¿sí? Mientras que las otras variables describen la rama de actividad. Pero bueno, ninguna de las dos la vamos a utilizar en la ecuación, simplemente vamos a trabajar con la especificación del modelo. Lo que sí vamos a hacer uso en la ecuación son de estas variables cualitativas para representar los efectos de la macroeconomía o los efectos que la macroeconomía tiene sobre el salario, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer, voy a ingresar directamente por doFile, voy a armar una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, esto es quietly regress, incluyo el log del salario, y vamos a incluir también, bueno, todo lo que es la especificación del modelo, ¿sí? Primero voy a incluir, fíjense, donde dice tita t, vamos a incluir todas las variables binarias. Esto va a ser las variables tiempo, ¿no? De 81 hasta, ¿sí? De 87. O sea, tengan en cuenta que en este caso, fíjense que la categoría base va a ser el año 80, ¿no? Son 8 años, incluimos 7 años. Fíjense que yo podría directamente estimar esta ecuación, le voy a poner pools, ¿sí? Y voy a mostrarles la salida de información, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Si solamente incluyera estas variables, ¿no? Lo que son las variables binarias, ¿sí? Así que acá le voy a poner 4 decimales, dado que se trata de semielasticidad, lo que estamos estimando. Y acá le voy a poner, bueno, la ecuación salarial, ¿sí? Así que acá tenemos esto. Y le voy a poner también como var label, le vamos a incluir acá, ¿no? Para que sustituya leyendas por nombre de variables.